Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo aquí a Los Primeros Hombres. Hoy estamos de nuevo, como dije en el último vídeo, Greyjoy con Mark. ¿Qué tal, Mark? Muy buenas. Y nada, como dijimos, vamos a hacer una serie de tier list con los mazos base de las facciones que representan en gran medida lo potente que es la facción y lo buena o lo mala que deja ser, dependiendo del mazo base que tengan. Y vamos a continuar con el Targaryen, ya que a Mark también me dijo que le hacía tenía interés en revisarlo y en repasarlo ahora que hemos tenido el nuevo parche hace poco. Y nada, sin más dilación, bueno, rápidamente los cuatro tiers, como en el vídeo anterior Greyjoy, cartón del bueno, el mejor tier, ¿vale? Una carta que todos querríamos tener siempre. Me gusta tener a la mano, es una carta muy buena o buena, que casi siempre te gusta verla en tu mano. Una carta situacional que, bueno, en ciertas ocasiones puede ser buena, en otras no, o tiene muchas condiciones que debe de cumplir para ser buena. Y el buen mojón, bueno, ya se explica por sí solo. Es un buen mojón y no hay más. Así que nada, vamos a empezar con la primera de todas, que va a ser Sudden Retreat. Sudden Retreat. Después de que un enemigo complete un ataque melee, el defensor puede hacer una retirada gratuita. Simple, pero muy efectiva. Va, es un A mí cartón. personalmente creo que con Targaryen pasa una cosa muy especial, y es que de las 7 cartas que vamos a ver aquí, nunca o casi nunca vas a tener la situación en la que tu mazo esté lleno de las 7 cartas. Porque tu comandante te va a quitar, si es Targaryen, mínimo una carta. Y digo mínimo porque de momento no sabemos si habrá algún comandante que te quite dos, no tenemos ni idea. Pero básicamente nunca vas a tener la combinación de las 7 cartas en el mismo mazo. Y algo que está muy bien cuando eres un buen jugador Targaryen es saber qué carta echas de menos que te quita tu comandante. Yo, como he jugado mucho Drogo, sé cómo duele que el Sudden Retreat sea la carta que te quite. Entonces, para mí es una carta que personalmente creo que habilita mucho un estilo de juego muy táctico. Y personalmente, sobre todo alrededor de las rondas 2 3 de la partida, es una carta que me gusta tener en mano porque me habilita mucho la sorpresividad de poder colarme por donde el rival no se lo espera, poder recuperar puntos que el rival no me puede arrebatar porque soy capaz de retirarme para conseguir el punto, pillar flancos porque me pegan o hacer estrategias inesperadas. Y creo que es una carta que depende de la situación, un poco también de cómo te lo plantees tú, pero es una carta que a partir de ciertas rondas me gusta mucho tener en mano. A mí me parece rozando el cartón, por no decir cartón, porque es que no. Hacer una retirada es muy potente en este juego. Este juego las retiradas son muy buenas, demasiado buenas en mi opinión, porque no tienen ninguna penalización y casi siempre son posibles. Y bueno, como dice Mark, él es un Drogo enjoyer. Ha comido mucho Drogo, la verdad. Y He Drogo comido te mucho quita. drogo. Drogo te quita esta carta. Porque menos mal que te quitas esta carta, la verdad. Porque si Drogo tuviera esta carta. Uff. Uf, uf. Sería espectacular. Si Drogo tuviera esta carta, aunque habría que quitarle otra de las que hay. Pero bueno. Probablemente no le importaría quitar una de las otras por esta. Pero Para bueno, nada. tiene sentido que le quiten esta carta. Porque Drogo no se retira, ¿no? Drogo va ahí con pecho A palomo para machete. adelante. Así que, bueno, ya lo ha comentado todo Mark, es estratégicamente y cuando mejor jugador eres, mejor la usas. Así que yo la pondría en un me gusta muy alto rozando el cartón. Y Sí, al final revisamos, pero vamos, sí. ahí, ahí. El único problema que tiene es que dependes mucho de lo que te haga el rival. Y, y las situaciones en la partida hay veces que si el rival es bueno, sabe cómo jugarte alrededor de esta carta. Pero por eso no la puedo poner en un cartón, porque un cartón es una que cumple prácticamente todas las condiciones. Y si se puede jugar alrededor de una carta, pierde un poco. Hmm. Pero para mí, vamos, es sin duda una de las mejores cartas del mazo. Y sinceramente que Drogo te la quite, que yo he sido un jugador de Drogo prácticamente desde que salió el ejército, pues pica que te la quite porque sobre todo con caballería es extremadamente buena. Sí, muy buena carta.
Vale, vamos a por la Muy bien. siguiente, que La es siguiente es Shift Swift Reposition. Reposition, una carta que cuando se vio por primera vez se pensó, vaya mojón de carta, solo haces un shift de 2 al inicio de cualquier turno, o Iluso. si controlas caballos una maniobra de 3, y cuanto más la juego, más me gusta. Es una Es una carta que locura. te habilita locuras, te habilita muchísimas cosas, hace que tus infanterías sean capaces de reposicionarse cuando no podrían, si controlas caballos, esas 2 pulgaditas que hace que en vez de ir al 3 o más a la carga, sea una carga automática, o que el rival en vez de ir al 2 o más vaya al 4 más, y se piensa hacer cargas, ese flanco que te van a pillar de repente no te lo pillan, o ese frente que te ven de repente te sales de línea de visión, es una maravilla. Y poder jugarla tanto en el turno aliado como en el turno enemigo habilita estratégicamente Mm, una locura de cosas. sí. Habilita jugar a tu juego. No entiendo la facción sin su reposición, a mí Shift, personalmente. Shift de 2 y si tienes caballos es maniobra de 3. Maniobra de 3. Importante. Con el caballo mejora muchísimo. Mejora mucho, sobre todo con infanterías. Mm. Para mí está rozando el cartón también. Es una carta que me gusta mucho tener en mano, sobre todo al principio, porque me permite colarme por donde el rival no se lo espera. Y a mitad de partida sí que es verdad que pierde un poco de fuelle, porque cuando está todo trabado, prácticamente con nada puedes hacer el Shield 2. Pero bueno, para eso tienes el Sudden Retreat, Mm. para ayudarte a retirarte y que tus unidades se pueden beneficiar más de tus cartas. Además, no suele estar todo siempre trabado y si te sale, siempre que te sale se puede utilizar. Así que Sí, es prácticamente salir y utilizar. O esperar un poco y utilizarla cuando toca. Pero es una carta que sí, que es igual que esa en Retreat. Mm, como a mí me es, gusta incluso más es más porque es proactiva. más proactiva. Sí. En una Yo facción tan proactiva, una carta proactiva ayuda más. creo que la pondría por delante Pero de sí, Sudden Retreat. me parece que ponerlo en cartón a lo mejor es... Podría, ¿eh? Pero a lo mejor no por el hecho de que en cartones hay cosas muy locas. Hay cosas muy, muy locas. De otras facciones, por ejemplo, la Bueno, Guardia. no hablamos O... ahora de la guardia, por favor, Mark. No, vale. No toca. Estamos hablando Sí, de no. Targaryen, perdón. Un saludo a los jugadores de guardia, cracks. Eh, vale, yo creo que vamos a dejarla aquí y luego Sí, luego reposicionamos. revisaremos, pero Reposicionamos. está rozando. Son cartas que dependen mucho de la skill del jugador. Hmm, No son cartas que se tiren fácilmente. Y sobre todo bien jugadas porque depende del movimiento. Y el movimiento es lo más variable de este juego y lo que más hace al buen jugador. Y lo más importante. Y lo más importante, pero vamos, todo lo que facilite un estilo de juego bien móvil está muy bien. Hmm, vale, Muy pues bien, vamos a pasamos dejarla aquí. Fuego y sangre. a Fuego y Sangre. Fuego y Sangre es una carta que se realiza cuando haces una acción de carga antes de resolverla y eliges un efecto y si controlas caballo eliges dos de entre los tres. Y es que repites, puedes repetir las distancias de carga este turno, puedes ganar Sundering este turno o ganas Vicious este turno. Importante lo del turno porque comba muy bien con Overrun. Eso es. El problema que tiene esta carta es que, al contrario que otras cartas, como ya dijimos en el primer vídeo, como Nuestra es la Furia, que sí que pueden alcanzar el máximo potencial que tiene la carta, esta no. Esta te tienes que conformar seguramente con un efecto o dos si lo has hecho bien. Y mis amigos se ríen mucho de mí porque siempre voy a escoger repetir cargas, pero es que para mí una carga desorganizada es un desastre. Y ir al 2 o más sin Mark, repetir es jugar, es demasiadas marca el 2 o probabilidades de más, fallar. no se la juega. Utiliza esta Yo no carta me la para juego. repetir. Entonces, para mí es una carta que básicamente te dice, repite cargas y si controlas caballos, ganas Sundering o ganas Vicious. Y eso a mí personalmente me lastra un poco. Hace que creo, me da la sensación de que la carta, aparte de que es un poco situacional porque los efectos no son tan poderosos como podría esperarse de una carga, prácticamente si la quieres usar bien para asegurarte una estrategia sólida, tienes que repetir cargas. Entonces, para mí, esta se queda un poquito más atrás respecto de las otras. Sí, poco más que añadir. Eh, una mínimo tienes una, que bueno, ya es algo. Ya la ¿Ya es puedes algo? utilizar. Y si tienes caballos, pues tienes dos. Normalmente siempre sueles coger la de repetir carga y Sundering o Vicious, dependiendo la situación. Pero bueno, es Si una vas con carta. una Flyed Men, lo tienes muy claro, es Sí, muy fácil. Si tienes caballos, lo tienes todo. sí.
Si vas con cosas Targaryen, pues ahí es cuando te lo tienes que pensar. Y bueno, dura durante todo el turno y si lo compras con Overrun, el Balue se dispara. Pero bueno, Sí, pero muy la situacional. situación que se tiene que dar para conseguir eso y no sacar una carga desorganizada si sacas Sundering y Vicious Mm. Bueno, también si es es... auto lo puedes utilizar, No, porque si sacas un uno ya no puedes tirar Overrun. pero puedes tener Sundering y vicios. Sí, eso sí. Así Pero si quieres el que combo máximo, también puedes te la tener juegas Llora. al dios de los Puedes dados. utilizar Llora más esta carta para tener Sí. el combo Precisión, Sundering y Vicious. y repetir. Y repetir. Así que yo creo que es situacional alta. Sí, porque habilita mantener estrategias en una línea bien. Sacar doble uno es muy complicado. Mm, Y ayudarte a no tener cargas desorganizadas o a tener un poquito más de punch, que sobre todo tus unidades lo carecen en cierta manera, está muy bien. Pero para eso tienes que ser proactivo. No puedes jugar a mm, ser reactivo porque entonces estas cartas no las puedes jugar. eso es. Vale, pues lista. Vamos con la Sí. siguiente. Avance imparable, un trigger diferente. Ya hemos visto que los triggers no se suelen solapar mucho en esta facción. Eso está muy bien. Y es que cuando una unidad aliada se activa, este turno ignoras tanto Dangerous, que es sufrir heridas cada vez que pasas por un elemento Dangerous, Hindering y Wrath, que son el pantano, Sí, de quitar movimiento y de quitarte las bonificaciones de carga. Además, todos los elementos destructibles, si acabas encima de ellos o a una pulgada de ellos, los destruyes automáticamente. sí. Y como efecto secundario, y es que cuando haces Surge Force, o sea, cuando matas a un enemigo con un ataque a melee, en vez de hacer una maniobra con tu atributo de movimiento, ganarías +3 durante esa maniobra. Que la verdad es que, sinceramente, a mí me ha ayudado en ciertas ocasiones y está bastante bien. ¿Qué tengo que comentar de esta carta? Que aunque el efecto principal de cuando te activas está muy bien, porque ignorar terreno siempre está muy bien, y sobre todo es algo que el rival teme mucho, de, ostras, el Targaryen no se perjudica de un terreno del que yo me estoy intentando beneficiar, es muy peligroso. Y sobre todo los elementos destructibles. ¿Qué pasa? Que me parece personalmente situacional porque depende mucho del torneo. Hay torneos donde la escenografía es aleatoria, ahí está bien porque puedes poner unas estacas donde quieres, un impasable donde quieres, y el rival tampoco puede controlarlo mucho. ¿Qué pasa cuando el terreno es elegido a dedo? Que los elementos destructibles y elementos con Hindering y Wrath son mucho menos comunes. Por lo tanto, la carta pierde mucho value y hay muchas veces que la puedes usar y es que no te sirve de nada. Por lo que para mí está en situacional. Pero Sí, no es. situacional. Pero no es una situacional mala, es una situacional. Es una situacional que depende del Sí. torneo. Depende del torneo y bueno, y bueno, se puede descartar sin más. Tampoco vas a llorar por descartarla. Pero bueno, la vez es que la puedes utilizar, la verdad es que es buenísima. O sea, poder destruir muros bajos, estacas, empalizadas, setos. Si alguien no sabe lo que es un seto, Sí, no, yo no me acuerdo mucho. es el elemento este verde. Que se usa mucho. Es buenísimo porque mucha gente, sobre todo la gente que mejor juega, abusa de los elementos de escenografía, sobre todo de las estacas y de las empalizadas, con las unidades de rango. Y tener esta carta, jugar Targaryen y tener esta carta es como saber, vale, en cualquier momento la va a tener, me va a reventar eso y me va a cargar por donde quiera o por delante sin yo poder defenderme. Y también tienes que jugar muy bien y aprender a utilizar el terreno contra Targaryen porque con esta carta inutiliza, entre comillas, muchos elementos y la verdad es que es jugártela mucho. El Targaryen también lo puede utilizar a su favor y creo que esta carta, con todo lo que he dicho, no la dejarían, no llega a te gusta tenerla en mano, pero creo que es una situacional muy consolidada Sí. porque al principio es que se puede utilizar en casi en cualquier momento. Al principio puedes utilizarlo para hacer una buena marcha y quitarte algo. Y luego, Para evitar que te quiten movimiento.
Correcto, cargar a través de pantano de pila sin sufrir la penalización, que eso tampoco lo hemos remarcado, y repetir a la carga es muy importante. Y luego, sí, bueno, si no tienes Overrun, que es la que quieres ver cuando haces un Surf Force, esta carta con ese +3, como ha dicho Mark, con un dragón que puede volar o una caballería que mueve 6, que se ponga a mover 9, puede hacer un Surge Force totalmente fuera de visión y pillar un flanco, incluso una retaguardia. Así que yo creo que es una buena carta situacional. Exacto. Vale. Porque depende mucho de la situación, pero tiene buen potencial. ¿La dejarías aquí o detrás? Estaría por encima de Fuego y Sangre, diría Vale. yo. Sí, por la utilidad, sí. Vale, Y seguimos a la porque siguiente. el rival Fuego y Sangre le da un poco Le da igual. un poco igual, sí. Avance imparable tienen que jugar un poco alrededor Es de ella. movimiento y el movimiento es lo más importante. Exacto. Y más en esta facción. Sí. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es la Sangre de Dragón. Para Vale. mí, personalmente, la mejor quest del juego. Es un Solo por detrás de cartón. su guardia termina, porque el efecto de su guardia No termina hablamos de es. la guardia, por favor, Mark. No hablamos de la guardia. Un saludo a los de la Bueno, guardia. cartas quest, al inicio de cualquier turno la vinculas a una unidad y si se muere otra unidad aliada, la unidad con la sangre de dragón gana unos beneficios que son +1 dado de ataque y sufrir -1 heridas por fallar pruebas de pánico. Es un cartón. Genial, es maravilloso. Es un Es cartón. Es pegar más, como deben de sufrir menos ser heridas. las quests. Te ayuda Efectivamente. a intentar remontar y te da defensa. Te da balance por los dos lados. En Targaryen es muy fácil hacerla porque el señor Llora se muere mucho. Mucho, mucho. Demasiado. Y ahora, Lloras mucho. ahora también los Freemen entran en la palestra con Marcellen y los Freemen también se mueren relativamente Muy fácil. rápido. Y poder meter esto en una caballería, en unos Flyed Men, en Drogon, lo que sea, en unos Inmaculados, en cualquier cosa hace que peguen mucho más, porque un dado parece que no, pero un dado es mucho, sino que se lo digan a los Flyed Men. Un dado es muchísimo. Y -1 a la herida de pánico también es muchísimo, porque los chequeos se fallan, más que menos, y una herida de pánico es mucho también. Amortigua mucho daño, sobre todo con unidades como Stormcrow, que parecen parecen unidades muy malas. De repente se te pueden poner pegando 8 dados y que uno de cada 3 chequeos que fallen no van a sufrir heridas. Eso Que es, eso de 0 a es que 2. es una tontería, pero es hacer que la unidad sea mucho más, que sobreviva mucho más de lo que parece. Entonces, para mí es la quest perfecta, porque es muy fácil de conseguir, porque si se te muere una unidad en la guardia, joder, pica. Si se te muere una unidad de embaración, joder, pica mucho. Sí, Pero que si te muera un Freedman, bueno, pues oye, hay veces que te los matas a posta para ganar este tipo de cosas. el serrucho, el famoso Te serrucho. haces el famoso serrucho y es la mejor carta del mazo. Porque es jugar insta y Sí, sabes que no vas a salir tan rebotado de una muerte. no, sin duda, no hay más, es un cartón, no hay más, Sí. es un cartón. Vale, vamos a la siguiente que ha sido nerfeada. Pero El bueno, control. ¿Dónde tenía que ser estuviste y dónde estás? tenía que ser nerfeada. En Sí. eso estábamos todos de acuerdo, porque Ha sido un nerf justo. eran los Targaryen Lannister, te controlaban los caballos y vamos. Cuidado con que fueras a caballo, vamos. Cuando juegas contra Targaryen, si ibas a caballo, se ponía una cara de De mustio, tonto. de mustia y de pena, porque sabías que si tenía field control, te iba a joder por todos los lados. Y más si eras un salvaje o utilizabas un sustituir zona. Sí. Así que nada, bueno, dinos ahora la versión actual. La versión actual es que cuando una unidad no combatiente reclama los caballos, si es una unidad no combatiente aliada o NCU aliado, ganas un +1 al movimiento para una maniobra o retirada, y si te retiras de lo que te hayas retirado, se queda debilitado. Y aparte, si el NCV es rival, lo que tú haces es, después de que el rival haya hecho su maniobra o retirada, una unidad de las tuyas hace un shift de 3. Que un shift de 3 parece poco, pero es mucha distancia. Personalmente, ¿qué pienso?
es una carta que se ha llevado un palo importante, Sí. pero ahora tiene un elemento que antes no tenía y es que es mucho más fácil de jugar. La tienes en mano, alguien va a reclamar caballos en algún momento de la ronda. Ganarás un +1 al movimiento, harás un 7-3 extra. No es mucho, pero es mejor que nada. Creo que no es situacional tampoco, porque es que la vas a jugar sí o sí, pero tampoco me gusta excesivamente tener la mano porque eso quiere decir que mis otras cartas están en el mazo y no las tengo en mano. Entonces, es una carta que se queda a medio camino. Sí, yo creo que Es muy fácil de jugar, sí, es muy fácil. simplemente es fácil de jugar, pero el efecto principal, ganar +1 al movimiento, muchas veces es irrelevante. Y hacer el 7-3 El es 7-3 es muy interesante. bueno, ¿eh? Es interesante. Porque ahora ya no tienes la gente ya no tiene la mentalidad de Targaryen no vayas a caballo. Y ese shift de 3 en turno aliado, enemigo, perdón, Sí, es muy bueno. es muy bueno. Y Es, si lo combinas con Varys, es muy, muy es un bueno. combo con Varys interesante y también puedes hacer Fiel Control y luego una Swiss Repo para hacer movimiento de 5, 3 Sí, más 2 5 porque el rival ha pillado caballos. 5 es una maniobra de una infantería de infantería. normal. Si vas con una caballería o lo que sea, son 5 más 6 más Es 6 más un de acción. 6. Claro. Uf. Obviamente no es. Antes era un mega cartón. Sí. Pero igual yo la dejaría en parte baja de me gusta tenerla en mano. Sí, más que nada porque es fácil de jugar. Y, Es fácil de y el jugar y shift de tiene un efecto 3 inmediato. lo haces siempre. Y bueno, retirarte con +1 al movimiento y poner debilitado. Poca broma también, ¿eh? Que el debilitado sabemos todos que es el No está mejor. mal, no está mal. El Es el problema es mejor que token del yo, juego. yo personalmente no uso casi nunca el retirarme con caballos. Ya, porque tienes también Sudden Retreat. Porque tengo el Sudden Retreat y porque tengo otras mecánicas Hmm. o los veteranos que se retiran ellos automáticamente. Pero bueno, Entonces, bueno, no está mal. Es una carta que está bastante bien. sí. Yo Yo, personalmente creo que es que no es situacional porque la situación te da un poco igual cuando jugarla. Sí, estaría final de. me gusta tenerla en mano tirando abajo, sí. Vale. Y vamos con la más que más controversia causa y la última. La carta más controversial del mazo Targaryen y la que, según los diseñadores, querían que marcara la identidad Targaryen. La marca, Y la es marca. Oberran. La marca. Y es que cuando una unidad está haciendo un Surge Force, que es cuando mata una unidad en un ataque melee, haces una carga gratuita en vez de la maniobra. Y esto puede parecer buenísimo porque, joder, cargar, hacer una acción de ataque, luego cargar y hacer otra acción de ataque, buenísimo. Sí, es una carta que, jugada, da partidas. Sí. El problema mayor que tiene esta carta es jugarla. Es un dolor, Es muy es muy situacional. difícil jugarla Es muy bien. difícil jugarla. Y si consigues jugarla, hay muchas veces que incluso te desposiciona. Y hace que tu estrategia acabe virando para mal. Mm, Tiene el ¿Dónde poder. entra muy bien un overrun? Pues seguramente en un dragón o Una caballería. en una caballería que pille un flanco. Mm. Pero claro, tienes que tener línea de visión previamente. El dragón tiene poca línea de visión porque es muy pequeñito. Tienes que tener una buena distancia de carga porque no te la vas a jugar a Con cargar y que no caballos entre. repites la carga, Con ¿no? caballo repites, Mm. es una opción también buena. Para mí es la peor carta del mazo. Es la peor, Por pero tiene potencial de ser la mejor. Tiene potencial de ganar partidas, pero si dependes de un overrun para ganar partidas, es porque algo no está yendo del todo bien. Bueno, tampoco. Por lo Normalmente, menos con mi estilo, mi estilo de juego no se basa en tener que hacer overrun. normalmente juegas sin tener en cuenta overrun. Si te sale bien y si no, Exacto. pues ya lo tenías El, en el mente. problema, el problema de esta carta es que te salga en ronda 1, que no te sirve para absolutamente nada. Sí, eso sería un Y sobre mojón. todo que te salgan dos copias a la vez Si te es... sale en ronda uno es un mojón que descartas. Si te Pero sale en el momento exacto que lo quieres es un cartón. es un cartón. Así que yo creo Pero que situacional, para mí es mojón, la... yo no la dejaría en mojón. Yo Yo creo no que la dejaría en mojón porque tiene un potencial muy grande que no es tan raro de cumplir. Pero para mí está en situacional por debajo porque es muy difícil de cumplir correctamente
el cometido. Pero claro, luego tienes partidas en las que unos espaderos matan una unidad y te cargan a otra unidad y eres capaz de hacer destrozas. Sí, eso pasa. Pues no te gusta tenerla en mano, porque no. No, Pero si te sale bien, está aquí. es Pero muy si top. no, va situacional. Así que yo creo que Con esto sí. acabamos. Sí, ¿cambiaréis alguna? Yo quiero comentar algo, y es que a nivel general sí que es verdad que parece que es un mazo que tiene mucho potencial, que las cartas son Tiene bastante buenas cuando las miras de cartas forma muy individual, buenas, ¿eh? pero tiene un gran problema, y es que nunca vas a tener la combinación de las 7 cartas, que eso puede parecer que no, pero muchas veces es un inconveniente porque Mm, tienen cierta, ¿cómo decirlo? Mucha linealidad en la hora de jugarlas. Tienes unas cartas que son muy buenas al principio, otras que son buenas al medio y otras que son buenas al final de la partida. Sobre todo principio y medio. Y que te salgan trastocadas es fatal cuando tienes cero mecánicas de robo en la facción. Y, y sobre todo que las situaciones que se tienen que dar para que tengan el potencial, te las tienes que crear tú. Y contra buenos jugadores es muy difícil de crear esas situaciones sin exponerte mucho. Entonces, en el conjunto, cuando juegas todo el mazo en conjunto, te das cuenta de que no es suficiente tener cartones de forma individual para poder hacer algo muy bueno. mm. Y sobre todo que es que necesitan mucho caballerías o cosas que muevan mucho. Se beneficia mucho de caballerías, cosas ágiles que tienen maniobras gratuitas. Y los inmaculados se quedan llorando. La mitad de las veces el mazo te sirve para bien poco, con inmaculados o con infanterías. Por lo que Targaryen es una facción que se queda muy coja a nivel de infanterías porque ni tienen pegada en parado, ni tienen movilidad suficiente para compensar el que son infanterías medias. Por lo que sí, tiene mucho potencial cuando llevas a Drogo, por la capacidad de ciclar el mazo y por la capacidad de llevar muchas caballerías, pero está muy polarizado. Y Mm. el hecho de que esté tan polarizado hace que en conjunto no sea tan bueno, porque No, cuando miras la facción en conjunto es cuando te das cuenta de que el mazo cojea el mucho en mazo ciertos aspectos. no se tira tan rápido ni se juega tan fluido como pueden ser otras facciones. Y eso se nota. Sí. Pero bueno, las cartas son muy buenas. Y bueno, al final es un conjunto de todo. Y bueno, creo que no está no es un mazo que sea low tier, como puede ser el neutral y el Greyjoy, que ya hemos visto anteriormente. Bueno, perdón. Creo que el mazo neutral no es malo. Perdón, me equivoco. Facción, perdón. La facción Targaryen creo que no creo que ahora estaría en un tier medio. Ah, creo que está en un tier medio y mucha de la razón por la que está en tier medio es también por los comandantes más que por el mazo base. Porque los Sí. comandantes dan 4 cartas, todos, los Targaryen. Y eso hace que tenga más flexibilidad y que el comandante sea más importante incluso. Pero bueno, me Y parece cuando, un y cuando mazo, tus comandantes te quitan una carta buena para ponerte una carta de basura, es muy doloroso. sí. Pero bueno, al final es un mazo decente. Decente, mid-tier lo pondría yo. Sí, Está a mitad. Si sale bien es muy bueno. No es tan fácil que salga bien, pero bueno, tiene cartas muy interesantes. sí. Así que nada, yo creo que esto es el tier final. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Si cambiaréis alguna carta de posición, cuál es vuestra carta favorita de Targaryen y nos Y vemos. darle pulgar arriba si Overrun nos parece la mejor carta del mazo, porque Overrun, queremos saberlo. Overrun cartas del bueno se confirma. Así que nada, nos vemos en la próxima. No sabremos cuál será la siguiente facción, pero bueno, quedan 7. Así que nada, también quizás lo preguntemos y también dejadlo en los comentarios si queréis, por ejemplo, neutrales o Lannister o Guardia. No, la Guardia no, quiere nadie ver la Guardia. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. Hasta luego.